pero sí reconozco que es una máscara, que no es algo propio, que lo estoy utilizando como una herramienta. Que no es lo mismo, lo llevo para el resto de mi vida como, ay, yo soy así. No, yo soy esto. Me acepto, lo veo. Me acepto. Bueno, Hola Flor, bienvenida. Hola, Bienvenida Sofi. a mi canal. Hola a todos. Es poquito, pero es trabajo honesto. Bueno, para la gente, por ejemplo, que no te conoce, puedes contar como a qué te dedicas, todo lo que haces, porque haces un montón de cosas, has estudiado un montón de cosas. Sí, es un viaje de ida. Claro. Me denomino terapeuta holística. Okay. En líneas generales. En líneas generales, soy reikista, tengo 4 maestrías distintas en Reiki, Usui, Angelical, ahí empecé a canalizar a los ángeles, egipcio y kármico, con un posgrado en patologías clínicas de Reiki, después soy videodecodificadora emocional, practitioner en programación neurolingüística, terapeuta en hipnosis clínica reparadora, terapeuta floral. No terminaba más el currículum. No, pero lo que sea de una sanación integral es donde apunto yo. Y una hermosa persona. Ay, gracias, Sofi, vos también. Bueno, nos pasó la última vez que nos vimos en el encuentro de Reiki, que pareció como que había como una energía que habíamos sentido las dos, que como que dijimos, está esto, es como cuando un tema es concurrido, que como que lo piensas, lo canalizas, luego se lo escuchas a otra persona y comienza a ser como un tema de conversación que está ahí como que, bueno, hay algo que se está moviendo acá. Que comenzaste a hablar como del tema de la expresión y cómo causaba una presión en nosotros. Y quiero que lo expliques como lo explicaste en ese momento, porque yo lo veo como más abstracto, ¿viste? Tú lo vas como un poco más a la tierra. La tierra es básicamente que la vida nos trae presiones. O sea, todos tenemos presiones laborales, familiares, momentos intensos donde nosotros nos ponemos de alguna forma con una coraza o con una máscara o un personaje para poder salir de esa situación de la mejor forma, porque es algo que nos incomoda, es esa presión que dices, bueno, tengo que seguir adelante, pero ¿cómo? Y la presión es una energía. Y cuando nosotros nos ponemos máscaras o personajes y no podemos ser nosotros mismos, imagínate, no sé, viene un jefe en tu trabajo, te pega 2 gritos y vos tenés ganas de llorar. O sea, tu esencia es, me quiero largar, yo me quiero morir. Bueno, no podés, entonces te haces la fuerte. Bueno, esa presión o esa energía queda retenida. Entonces, cuando nosotros vamos tapando y por situaciones de la vida también nos vamos haciendo como esa máscara cada vez más personal, esa energía lo que queda es taparse y al taparse se deprime. Entonces la depresión y nos agota la energía, no nos deja seguir adelante. Es un momento que no somos ni nosotros mismos. O sea, es como que a veces nos volvemos una queja constante por decir, ay, me toma siempre, soy la que corro, soy la que hago todo, soy la que estudio por los demás. Aplicalo en cualquier lugar de la vida. Entonces, la idea de atravesar nuestras emociones, que es la única forma que podemos direccionar bien nuestro camino, es atravesando todas las emociones que son positivas, emociones placenteras y emociones displacenteras. La tristeza es una emoción positiva displacentera. ¿Qué significa displacentera? Como que igual hay que... No hay placer, o sea, o no placentera. Claro, ya entendí. O sea, es algo incómodo, pero muchas veces la tristeza, la angustia se lo toman como emociones negativas. Y en realidad la emoción siempre es positiva, porque nos viene a demostrar nuestro estado de ánimo. Entonces, cuando tenemos este tipo de emociones que nos cuesta atravesarlas, es como que las reprimimos o intentamos salir o pensar, ay, mirá, si yo me voy a quejar de esto y si tengo esto otro, y tapamos. La única forma de atravesar esa presión o esa emoción es expresándola de alguna forma. Y expresándola puede ser desde una música, viendo un atardecer,
escribiendo, durmiendo, digo, cada uno tiene, o llorando, pero bailando, cada uno con su arte y con su esencia, pero el tema es validar esa emoción. Claro. Si no, no la atravesamos más. Sí, si no la reconoces. Entonces, vos dirías que como el primer paso, por lo menos, reconozco que me pongo una máscara o personifico a este personaje por supervivencia muchas veces, ¿no? Ya sea por un trauma, un cataclismo que sucedió, estoy personificando a este personaje, por ejemplo, el ejemplo que colocaste del trabajo. Bueno, me hago la que soy una persona en el trabajo como que no le duelen las cosas y soy profesional, a pesar de que todos somos humanos. Total. Me la doy de profesional, que esto no me hirió, y entonces como que voy construyendo esta coraza, esta máscara. Ponerle que la reconozco. El siguiente paso entonces sería como canalizar esas emociones. Reconocerla y aceptarla, primero. Yo soy esto. No es que la voy a dejar de usar, no es que después en el trabajo vamos a ir todos a llorar. Cada vez que me dicen algo. No, eso no, pero sí reconozco que es una máscara, que no es algo propio, que lo estoy utilizando como una herramienta, que no es lo mismo, lo llevo para el resto de mi vida como, ay, yo soy así. No, yo soy esto, me acepto, lo veo, me acepto y en consecuencia actúo, porque una vez que lo hacemos consciente es muy difícil volverse inconsciente. Claro. Entonces, primero sincerarnos con nosotros mismos. Bueno, ¿qué es esto que me está molestando? Porque, ¿qué pasa? Las máscaras nos empiezan a molestar, porque no somos nosotros. ¿Por qué cuando esa famosa liberación o cuando se habla de salir del closet y un montón de cuestiones? Es porque uno es genuino. Sí. Es esa liberación interna en cualquier ámbito de la vida. Entonces, cuando sos genuino, hay una liberación. Pero para eso hay que aceptarse. Decir, bueno, reconocer eso. Claro. Y si soy sensible y me pegan 2 gritos, y lloro y soy sensible, me acepto como tal. No me regaño a mí misma por decir, ay, te caché. Qué llorona que sos. No, soy sensible, me acepto. Y ahí podemos empezar a construir. Claro, dependiendo de como que qué es lo que estás atravesando y la máscara que te estás colocando, hay diferentes vías de expresión, se podría decir. Total. Como que cada persona resuena con diferentes vías de canalizar esas emociones. Totalmente, pero a veces es simple, a veces es llorar, es gritar, pero nos reprimimos a nosotros mismos. A la inversa, hay mucha gente que está viviendo mal, un familiar tiene una enfermedad y le da culpas si le pasa algo bueno festejar. Claro. Y vos decís, pero no tiene una cosa que ver con la otra. Pero eso también nos los ha condicionado la sociedad. Correcto. Mira, tengo una anécdota muy específica para eso. Un cumpleaños mío, no sé, tendría como 8 o 9 años, una cosa así. El vecino del frente del departamento falleció como que su hijo. Joven, de hecho, o sea, era una pareja mayor que tenía su hijo, parecía que era asmático y murió de un paro respiratorio. Y no pude celebrar mi cumpleaños, que, o sea, yo lo digo, bueno, tiene lógica, o sea, según las reglas sociales, sí, tiene lógica, claro, que uno no pueda estar festejando si se acaba de morir este vecino, este miembro de la comunidad, pero luego también lo que tú dices, no tiene que ver una cuestión con la otra. Además, que yo me acuerde de eso, después de tanto tiempo, quiere decir que eso dejó una huella. Pero porque no hubo un tiempo para vos, en realidad. Tal vez que ese no era el momento, claro, que estaban velando y vos no ibas a estar que los cumplan. Sí. Se entiende. Ahora, ¿por qué no hubo ese momento después, claro, de festejo? No lo hubo después. Fue como, esto se suspende y no se retoma. No se retoma, ya está, si no es así en el día que yo quiero, como yo quiero, no puede ser. Y ahí es donde nos tenemos que flexibilizar. Pero sí permitirnos y darnos el espacio y validar esa emoción, sea cual sea. Claro. Si es buena o es mala. Sí, bueno, estaba muy pequeña para reconocer mis emociones.
Pero bueno, ahí también es donde entra la inteligencia emocional de los padres, ¿no? Que bueno, cada quien hace lo que tiene, lo que puede con lo que tiene. Igual hay más conciencia hoy por hoy, me parece que Sí, antes. me parece que sí, que sí. Un poquito más. Sí, sí. Menos mal. Sí, vamos por buen camino, falta, pero creo que hay una conciencia. Antes era mucho el que dirán, viste, actuar, no sé, la familia perfecta para el afuera, y después cuando vos empezabas a hablar con tus amigos, decís, pues, estos son más disfuncionales que los míos. Claro, te das cuenta que todos en realidad lo que estaban era poniéndose una máscara. Correcto. Para las apariencias. Para afuera. ¿Y el afuera qué? O sea, el afuera es el afuera. El afuera siempre va a comentar. Hay un cuentito que yo siempre cuento a mis pacientes en sesión, una densa total, pero cuando me lo enseñaron me resonó mucho, porque es justamente la mirada del afuera. Es simple. Es un burrito, un señor mayor y un chico muy chiquito, que tienen que ir de un pueblo al otro, atravesarlo a través. Entonces se subieron los dos al burro para atravesar, porque era la única vía que tenían, y la gente empieza a hablar. ¡Ay, pobre animal! Le van a romper la espalda, los dos subidos. Bueno, entonces se baja el viejito, deja al niño. Al rato, caminan unos kilómetros. ¡Ay, ese chico con la juventud, el viejito que no puede más! ¿Por qué no lo deja el viejito que lo hace caminar? Bueno, se van el cambiazo, baja el niño, se sube el anciano. Al rato, otra vez. No, pero ¿cómo puede ser ese anciano? Él es adulto y el chiquito que no le dan las patas. Entonces, hartos los dos, se bajaron y siguieron, hicieron un par de kilómetros más. Y la gente empezó a decir, pero son tarados, ¿por qué no usan el animal para poder ir y transportarse más rápido? En definitiva, no importa lo que hagas. El afuera siempre va a hablar y lo va a ver con el sesgo de su propia creencia, cultura inclusive. Entonces, no hay tanto que fijarse en el afuera, sino en a nosotros qué nos pasa. Afuera va a hablar lo mismo. Claro. Hagas lo que no hagas. Importa, no se puede complacer a todo el mundo. No. Pero ahí perdemos la esencia. Claro. Ahí es donde perdemos la esencia, porque el afuera siempre va a hablar. Entonces, no sé, un día te van a decir, ay, qué lindo te queda el pelo largo. Viene otro, se pone de moda el pelo corto y a vos te gusta el pelo largo. Claro. ¿Por qué te tenés que cortar el pelo por la moda? Si te sentís bien así. ¿Por qué validamos más los dichos de afuera que nuestro sentir, en definitiva? Claro. Bueno, al final es como que también dependemos así sea un poco de la validación externa. Dependiendo de cómo nos ve el otro, también construimos un poco nuestra autoestima. Entonces, es ahí una como retroalimentación constante y es difícil como a veces balancearla, ¿no? Sí, es difícil, pero todos tenemos que buscar la armonía. Sí. En todo hay luz y sombra, ni todos los momentos van a ser buenos, ni todos los momentos van a ser malos. Hoy justo hablaba con una amiga que decía, ay, quiero un ratito de paz. Le digo, es que, a ver, la paz que estás pidiendo ahora después se ve teñida por otra cosa, pero porque es parte de la vida. Entonces miramos nuestro pasado con ese sesgo romantizado. Ay, tipo con esa nostalgia impuesta, como... Qué feliz que era antes, qué tranquilidad era antes, y cuando realmente te pones a buscar, el cerebro es muy inteligente, porque fracciona lo que le conviene, Claro. porque no va a estar constantemente recordando lo malo, porque no entiende de pasado, solo vive en el presente, entonces no te va a hacer sufrir constantemente. Pero esto de recuerdo lindo, no, sí, no siempre, es tal. y siempre en retrospectiva todo se ve como más Hermoso, bonito, más romántico. más relajado, qué bien que la pasaba. Y vos decís, pero pasa a veces en las relaciones, ¿viste? Ay, era tan feliz, ¿y por qué te separaste si eras tan feliz? Claro, porque el cerebro no va y busca las razones por las que fue infeliz. Y ahí es donde traemos el inconsciente al consciente. Y ahí es donde no nos podemos hacer los tontos. Claro, no nos podemos gaslightear a nosotros mismos. Hay algo muy curioso que me dijiste con esto de la expresión de que a veces es tan sencillo como
o gritar o ponerse a llorar. Y yo, desde mi perspectiva, diría, no, pero hay que expresarse, hacer algo, como que crear algo. Y la verdad es que es a veces mucho más sencillo que eso, ¿no? Dependiendo, o sea, puede que en ese momento necesites gritar o necesites llorar y de pronto en otro momento, para esa misma situación, necesitas hacer otra cosa, pero es curioso que es verdad, a veces es tan sencillo como que te despojas de la máscara, validas tu emoción, Validar esa reconoces. emoción. A veces ni siquiera nos permitimos llorar. ¿Sabes que necesitas llorar? 1 hora, pero bien llorar, como si se te hubiese muerto alguien. Sí, es sanador. Y no lastimamos a nadie. Pero estoy validando y estoy asumiendo que estoy triste. ¿Por qué? Saquemos de la presión, la depresión y la expresión. Pongámoslo a nivel biológico. El cuerpo lo procesa. Imagínate una piedrita que vos tirás a un lago. La piedrita es el problema. El lago, ¿qué empieza a hacer? Empieza a hacer ondas, todo. ¿Para qué? Para volver a su normalidad. En biodecodificación llamamos la normotonía, ¿no? Te tirás la piedrita y pierde esa normalidad el agua. Entonces, ¿qué genera? Vibraciones. En nuestro caso son las enfermedades, los virus y las bacterias. En biodecodificación, que es medicina germánica, lo que vemos es que son nuestros mejores aliados, porque es el organismo frente a un shock emocional, intenta hacer de todo para volver a la normalidad. ¿Puedes explicar brevemente qué es la Descodificación. biodecodificación? Porque yo lo sé como, o sea, en líneas generales no lo podría explicar, así que explícalo para la gente que no sepa. La biodecodificación trata justamente de que atrás de cada enfermedad hay una emoción alojada sin sanar, como una especie de herida abierta. Entonces, lo que uno hace en biodecodificación, se puede biodecodificar cualquier cosa, desde relaciones hasta una enfermedad. Nada, vamos a ver el conflicto en la actualidad, lo vamos a ubicar y vamos a ponerle una emoción a ese conflicto. Hay 3 emociones predominantes, lo ubicamos en el cuerpo y desde la emoción vamos para atrás y vemos cuál fue la primera vez que tu cerebro recuerda esa emoción. Y vamos para atrás, entonces sanamos desde el pasado. O sea, hacemos las paces, digamos, y volvemos al presente. Entonces vamos sanando emociones a través de la biodecodificación. Es súper interesante porque nació de un médico muy reconocido, oncólogo, que se le enferma el hijo. O sea, era muy reconocido, se le enferma el hijo con cáncer y fallece. Y al tiempo del fallecimiento del hijo, se da cuenta que tanto su mujer como él se enferman de cáncer. Y ahí empieza toda una investigación que es súper interesante, donde él dice a nivel biológico está pasando algo y se puede ver a través de las tomografías cómo estos pequeños shocks que le puso el nombre del hijo, ¿no? A esos shocks emocionales, se genera como una pequeña muequita en el cerebro y depende del lugar del cerebro en donde esté alojado, puede o proliferar las células o muerte celular. Proliferar células puede ser un tumor o algo y el mal funcionamiento, digamos, de algún órgano hace muerte celular. O nos enfermamos, o sea, el sistema inmunológico se empieza a alterar. Justamente es la imagen perfecta, es la piedrita que cae en el lago y nuestro cuerpo empieza a hacer un montón de movimientos biológicos para intentar volver a la normalidad. Y dentro de lo que son las patologías más convencionales, que es un librago, está muy detallado y estudiado atrás de cada órgano o patología qué conflicto podría estar relacionado. Entonces, tan simple como hacer consciente, o sea, si a mí viene un paciente y me dice estoy cursando tal cosa, o me duele tal cosa, o yo misma, pues yo me autobiodecodifico, porque
el cuerpo me está gritando en realidad lo que yo no puedo escuchar. Entonces la enfermedad termina siendo una aliada, es mi mejor amiga. Claro, es el que te está señalando esto es lo que está sucediendo. Esto es lo que tenés que hacer, tratar o cambiar o modificar algo. Entonces termina siendo mi aliada. Cuando yo voy a codificar, digamos, puedo ver el conflicto y lo tengo en papel y lo puedo resonar abiertamente, sin meterme excusas. Porque esa es otra, ¿viste? Te va a decir, Somos expertos en mentirnos a nosotros mismos. ¿Con qué es increíble. necesidad? Aparte, lo hacemos inconscientemente todo el tiempo. Pero obvio. Uno trata de ser consciente, me caché que me Claro. estoy mintiendo aquí. Y luego te encuentras en otro escenario y te vuelves a mentir. Claro, conflicto de desvalorización, pero si yo me amo, no, me parece que no. Cuando somos honestos y empezamos a ver, es increíble porque el síntoma se va casi de forma automática. Hay casos y casos, ¿no? Pero cuando traemos al consciente y podemos codificar a nosotros qué nos está gritando el cuerpo, y bueno, algo pasa a nivel biológico que convengamos que como tenemos la capacidad de enfermarnos, también tenemos la capacidad de sanarnos. Es la misma vía. Claro, sí. Entonces, a través de la bio podemos ver las emociones que están ahí alojadas y es muy interesante el laburo porque es cortito, no tenés que estar muchas horas. Lo que pasa es que lo linkeás con cosas ¿de dónde salió esto? Este recuerdo, porque uno lo ve como un recuerdo y es nada. El biodecodificador te va guiando y se te empiezan a caer fichas y después terminás relajado, dormís muy bien. Lo que tiene la bio, a diferencia del Reiki, cuando damos una sesión de Reiki que vos has tomado también, quedás todo un plan. Quedas como flotando. Flotando. Y es inmediato, como ese efecto sanador de relajación, de un montón de cuestiones, porque sana tanto físico, mental como emocional y mental. Y en la biodecodificación, después de la bio, al día siguiente, muchas veces, o la mayoría de veces, uno espera que aumente el síntoma. Sí. Y después empieza a sanar. Pero es así, es clave, no sé, venís porque te duele la mano. Entonces biodecodificamos el dolor de mano, la lesión que tengas. Bueno, al día siguiente lo más probable es que te duele un poco más esa mano. Pero para mí es indicador de que está bien, porque algo de la energía dentro del campo cuántico se movió. Okay. Y después al otro día... Es como lo de la piedrita. Correcto, es como y después se calma. Qué buena analogía la de la piedrita. Básicamente, o sea, eso está muy ligado a lo que decías de las máscaras, porque básicamente si no reconocemos la máscara y las emociones, comienza a repercutir en el cuerpo. Total. Con enfermedades, con infecciones, creo que lo más grave es el cáncer. Ponele que los médicos dicen, no, es que no hay cura, ¿cómo es posible que todavía no haya cura? Cada vez que escucho eso me cago de risa porque la cura la tenemos nosotros. Está dentro nuestra y hay un montón de evidencia. Yo lo he vivido con familiares directos. O sea, que han revertido. Que lentamente empiezan a revertir con pacientes también. Que a través de, en este caso en Reiki, ¿no? Tuve varios pacientes oncológicos y que empiezan a mejorar notoriamente con el Reiki. Flor, vos trabajas en el Ministerio de Salud. Trabajo en el Ministerio, hace 20 años. Muy bien. ¿Tenés conocimiento de si ha aumentado o disminuido los casos de cáncer? O sea, porque, no sé, recién como que se me vino eso a la cabeza. Últimamente todas las patologías están en crecida. El cáncer a nivel oncológico sí se está viendo mucho más. Lo que pasa es que hay que ver si es porque también tenemos mayor estadística y tenemos más formas de hacernos chequeos que antes, ¿no? Imagínate, te hablo de algo que es muy básico. Antes nuestras madres cuando estaban embarazadas hacían ecografías, una con suerte. Hoy por hoy los chequeos son más
Entonces, a través del estudio también se pueden detectar más cosas. A ver, lo que sí podemos hablar es que de salud mental, por ejemplo, estamos en una crecida importante en trastornos de ansiedad, por ejemplo, y todo eso conlleva a somatizaciones y a enfermar el cuerpo. Las enfermedades estuvieron siempre, los virus mutan naturalmente. Las bacterias, todos tenemos bacterias, la flora y están en nuestro organismo, pero no todas son malas. Claro, son sí. necesarias Sí, sí. para el correcto funcionamiento. Hay otras que no. El tema es cuando nos vamos de la normalidad, de esta armonía o el equilibrio. Ahí es donde se empieza a presentar distintas cuestiones. Pero si no lo tratamos tanto a nivel clínico como a nivel emocional, y a veces se complica porque las enfermedades vuelven. Claro. Uno diría que por cuestión de perspectiva o bueno, también porque a medida de que uno va haciendo estos cambios de conciencia, también como que se va rodeando de otra gente, como que va cambiando como de perspectiva todo, uno diría, no, pero muchísima gente ha despertado, muchísima gente consciente, la gente como que está más dispuesta a hacerse preguntas, a reflexionar sobre ellos mismos, a mirar hacia adentro, pero luego ves estadísticas y dices, bueno, no sé si tan así. Ahí es donde uno se puede poner un poco conspiranoico, ¿viste? Y que capaz, quizás no es tan así como dicen, pero creo que sí es una realidad de que todos estamos como tratando de poner un granito de arena para que como que entre todos nos ayudemos a ver qué es las cosas que tenemos que sanar o qué podemos hacer para canalizar como lo que sentimos, lo que experimentamos, las cosas que nos suceden. Justo ayer era como una charla para un trabajo y me preguntan, ¿por qué haces? O sea, como que de una me tiran, ¿y tú por qué haces lo que haces? Y yo le digo, bueno, yo creo que, no sé, todos tenemos intrínseco en nuestro ser como expresarnos y crear, y me parecería una locura no hacerlo. Digo, como creo que esa necesidad de crear, porque yo siempre digo, no, es que porque somos hijos de Dios y somos co-creadores, entonces tenemos que crear, ¿qué más vamos a hacer? Pero también es porque a lo largo de nuestra vida nos pasan tantas cosas que si no las expresamos y no las sacamos, terminamos con enfermedades. Somatizando, obvio, sí, y es normal eso también. Y bienvenido sea la somatización en tanto y en cuanto la tomemos seriamente. Hagamos algo al respecto. Claro, porque si vamos solo, insisto, no es que hay que dejar la clínica de lado, porque una vez que enfermas al cuerpo, es necesario la clínica, la medicina clínica. Y esto tiene que ser un complemento para ver qué coño te está pasando realmente. Claro. No es que una persona con cáncer, que deje la quimio, que no se haga la cirugía. No, eso no. Pero ahora, ¿qué llevó? ¿Qué había atrás de eso? ¿Qué te estaba gritando tanto el cuerpo que lo callaste tanto tiempo? Y acá me parece que la clave es intentar, o por lo menos desde mi lado, o desde este trabajo que intento hacer integral, es ver qué resuena con vos. Si yo una persona que es totalmente la cabeza matemática cientificista, le intento meter la filosofía del Reiki, se me va a complicar mucho porque no voy a llegar a esa persona o ese ser como una persona tal vez más abierta, más espiritual. A esa persona le voy a llegar más por la biodecodificación, porque es biología pura, le voy a llegar por programación neurolingüística, porque es ciencia neurológica y a pleno. Entonces, ¿por dónde te llego? Igual es como que me fascina, tipo, lo integral que eres, porque es como que al final todos son caras de la misma moneda, prácticamente. Es que yo soy una geminiana que soy así. ¿Es verdad que eres? Soy un cóctel. Pero ¿sabes qué? También aprendí
que a través de la vida y frente a muchas situaciones difíciles que me pasé y que me tocó atravesar, utilicé distintas herramientas y no siempre me resultó la misma herramienta. Y ahí voy con la cajita que siempre digo en PNL, que uno tiene que tener la caja de herramientas, porque si tenés un clavo y tenés un tornillo no vas a hacer nada. Necesitas o una pinza para sacar el clavo, un martillo para sacar el clavo. Ahora, si tenés un tornillo y no tenés un destornillador, y se te va a complicar. Entonces, fomentar e intentar que la gente se conozca. A ver, ¿qué te hace bien a vos? Porque tal vez que yo te diga, anda, bailá, sé feliz o pintá, y tal vez que no te gusta, no vas a... Y si tenés una sola herramienta, te condicionas mucho. Ejemplo, tengo amigos que corren, son runners. Ok, el día que estás enfermo, con una gripe, y estás medio bajón, ¿cómo salís a correr si es tu única herramienta para liberarte la cabeza? Tenés que tener otra cosa, no sé, escuchar música, leerte un libro, escribir. Y aparte hay 1500 técnicas que yo no paro de aprender, de cosas simples que podemos hacer todos los días, pero el tema es conocerlas. Y conocernos. Y conocerlo claro. Para ver qué nos puede llegar a servir. También es mucho de exploración. Probar, eso te iba a decir. Porque si yo te digo, bueno, no sé, respirá y hace aromaterapia, y vos no lo haces porque ni resonás, bueno, ahora si te pica un poquito de curiosidad y vas probando y vas a decir, esto. A mí me pasó con el Reiki, fue maravilloso. Fue maravilloso. Yo a Patito la conocía de una escuela de canto. Okay. Yo entré a la escuela de canto en uno de mis tantas crisis. Contexto, Patricia es maestra Reiki, amiga en común. Sí, una genia. Es como mi primer guía siempre espiritual. Siempre le digo, tienes que venir para que hables para que ella me dice, sí, y nunca concretamos. La comprometemos. No, ella siempre me dice, tú dime, pero también tengo conciencia de lo ocupada que está todo el tiempo. Sí. Prosigue. No, pero con Pato nos conocíamos de una escuela de canto. Yo fui ahí a cantar mis penas, porque justo había perdido un embarazo y estaba atravesando como un duelo. Y me animé a hacer lo que, nada, tenía pánico para cantar. Justo te iba a preguntar, como que me hablaras de algún cataclismo que hayas tenido, que hayas usado la expresión. Bueno, ahí tenés. Yo en ese momento tenía una cabeza súper científica, o sea, no estaba abocada a lo espiritual en absoluto, si bien siempre el arte fue mi rescate, o sea, estudié la licenciatura en arte dramático, soy actriz, directora, pero también en un momento me peleé con mi carrera. Por otras circunstancias, porque estaba somatizando y me enfermé del corazón y ahí llegó, digamos, a lo espiritual. Pero en ese momento, atravesando ese duelo, lo atravesé cantando, oyendo aprender canto, que en realidad a mí me daba pánico cantar frente a las personas y me lo puse como desafío personal. Y la profe en ese momento me había dicho, venía a cantar tus penas, y me resonó. Claro, dijiste, esto tiene sentido. Claro, y ahí Pato ya era maestra reikista y me habla de Reiki, pero ni un pelo se me movió, nada, es como, okay. Nada. Pasaron los años, pero bastantes años, no sé, 7 años habrán pasado, y de golpe yo entro en un conflicto muy heavy, donde yo me separo de un matrimonio de muchos años y entro en colapso, empiezo a somatizar, con el corazón termino en una intervención cardíaca para que me dijeran que estaba sana. Hermoso. Y ahí cosas que conozco un caso parecido y me parece demasiado, o sea, la locura de cómo hasta el extremo que puede llegarte el cuerpo para ayudarte a que te des cuenta de algo. Aparte, me acuerdo que en su momento la pediatra de mi hija me dice, hasta era tan literal que te descuajeringaste el corazón para darte cuenta de que tu matrimonio no iba ni para atrás ni para adelante.
pero uno aferrado a esas creencias, a lo que te habían inculcado. La máscara que tenías puesta. Y en nombre, yo digo, del amor, uno hace cualquier cosa y no es así, porque si uno la pasa mal, la pasa mal. Que después, en el proceso también la pasa mal, pero después termina siendo positivo. Pero bueno, ahí a lo que voy es que en ese desquicie donde a mí la ciencia no me dio la respuesta ni la solución, o sea, yo ya había hecho todo. Terminaba cada 2x3 internada en el shock room del diagnóstico, terminé en una intervención cardíaca para que me dijeran que estaba sana y sin embargo tenía esos episodios que me fibrilaban en el corazón. Y encima la intervención fue Tremendo. horrible, fue sin anestesia, la pasé muy mal, como esas cosas muy... Y Pato vino y me dijo, ¿no querés que te dé Reiki? Y ya, que uno llega a estas cosas cuando ya no hay Ya más agotó explicaciones, todo, sí. esa es la verdad. Y yo llegué le dije que sí. Cuando iba a ir, creo que fue también unos días terribles porque estaba haciendo una obra y a la primera hora que tenía que levantar porque no podía yo con mi salud y hacer una obra de teatro y llevar a cabo una casa con una hija chica. Y ese mismo día mi hija levanta 39 grados de fiebre y es la primera vez que no estaba conmigo, que estaba con el papá y que no la podía ver ni cuidar. ¡Uf! Para mí era un montón, un montón. Y así llegué con ese día caótico, sumado a todo lo que te vengo contando, a la sesión de Reiki. Tuve 4 horas llorando, creo, en la sesión. 4 horas le llevó a Pato. Y salí sonriendo. Y yo decía, no tengo motivos para sonreír. Y sin embargo sonreía y dije, ¿qué coño me hizo esta mujer? Y ella me dijo, tendrías que tener un primer nivel porque uno se autosana, que eso me parece maravilloso. ¿Resonaste cuando te dijo que uno se podía sanar? Sí, no, y aparte me parece maravilloso esto de, primero nos tenemos que saber sanar a nosotros mismos para sanar a un otro. Claro, como metáfora también es hermosísimo. Es hermoso, sí. y es real. Sí. ¿Cómo te puedo llegar a enseñar o dar una mano si yo estoy tirada en el fango? No. Es que creo que todas las personas que estamos puestas al servicio, de alguna manera, a pesar de que no es que tenemos la vida resuelta, es como que yo sané esto con esta cajita de herramientas o esta herramienta. Total. Y ahora quiero compartirla contigo para que sepas que Total. Tú también puedes hacer lo mismo. Total. Si resuenas con estas herramientas. Esa es la clave. Yo te digo, estudié las que me funcionaron a mí, pero pasé por otras tantas que no resoné. Claro. Las hice, las probé, pero a mí no funcionaron conmigo. Y tengo personas que aman esas técnicas claro. y que las rescataron, pero conmigo no iban y está todo bien. Sí. Pero yo no resoné. Y puedo dar lo que a mí sí me hizo efecto. Entonces creo que por ahí. Pero bueno, en definitiva, la anécdota venía porque hacía, no sé, en un momento de mi vida donde yo no conectaba ni con el Reiki ni con nada, lo dejé pasar, expresaba desde otro lugar, y llegó un momento de mi vida que sí, conecté. Si yo no me hubiese permitido conectar, tal vez que seguía aferrada a una sola técnica. Claro. Para ese momento, ¿cuál era o ponerle tu top 3 de medios de expresión o para canalizar las cosas que estabas viviendo? Es que en realidad no estaba tan consciente, entonces no sé si era que todo lo que era arte... Inconscientemente también. Era, sí, las obras de teatro que escribía y que hacía, porque ponía toda mi creatividad ahí y volcaba. Hoy por hoy lo veo a la distancia y leo lo que escribía, digo, claro, conectas los puntos, claro, no lo hacía de forma consciente, pero sí. Es que es muy el cuerpo o nuestra alma o la creatividad al final viene de allá arriba también, ¿viste? Es como que es muy sabia. Lo haces inconscientemente y luego lo ves en retrospectiva y dices, Pero yo cuando tenía 5 años tenía asma y el pediatra en ese momento
un buen criterio, digo, ¿no? Porque no era, le dijo a mi mamá que vaya a hacer zapateo americano, que vaya a zapatear. Y en el zapateo a mí se me fue el asma. O sea, empecé a estudiar danza española y tap y se me fue el asma. Qué increíble. Y vos decís, pero sí, a tierra y zapateando y revoleando la pollera y era muy feliz. Ahora, cualquier cosita a mí me detonaba y yo somatizaba, pero no lo podía poner en palabras, no, era muy chiquita. Por eso te digo, es la expresión. Claro. Dependiendo en el momento que estés de tu vida, tal vez que hoy me decís y me expreso mucho escribiendo, o sea, o meditando, que antes no. Sí, o sea, si veo como, si analizo, no sé, he tenido diferentes medios de expresión para diferentes momentos. Hay unos que persisten, otros que están intermitentes, pero creo que también es como el fruto de, con curiosidad, experimentar diferentes cosas. Y darte la oportunidad de esas cosas que le cerraste la puerta en su momento, que vos decís, ay, bueno, esto no, ya está. Y de golpe pasan los años, pasa la vida y vos decís, bueno, y volvés a conectar y es maravilloso. Hoy conectás desde otro lugar. A mí me pasó con el teatro. Ahora estoy volviendo a conectar, pero desde el holístico. Y sin embargo... Eso me emociona muchísimo. Quiero que nos cuentes sobre eso. ¿Cómo llegaste a otra...? No se siente como... Bueno, yo viéndolo desde acá, desde mi ignorancia, desde lo poco que contaste en el encuentro de Reiki que organizó Patito, fue como si hubieses unido como las cosas que amas, como si hubieses encajado unas piezas. Ay, me hizo un poco... Sí, solo... maravilloso. Maravilloso. Nunca pensé que se podían hilar. Igual soy una convencida de que todo se puede funcionar, pero cuando llegue el momento. La idea empezó desde la neurociencia, básicamente, desde esto, desde la expresión, desde cómo llegar. Estuve antes dando otros talleres. El primer taller que di era más bien de programación neurolingüística, era más bien científico. No sé si dimos como el contexto de lo que estamos hablando, porque dije, como es una conversación, tipo, yo somos, no, es que ellos están en nuestra mente y conocen las veces que hemos hablado. Guíe. Básicamente, ahorita estás uniendo las cosas, la terapia holística que haces y tus conocimientos holísticos y neurocientíficos y todo esto que has transitado, has aprendido con la expresión y el teatro. El teatro como lugar, ¿no? Para salir de lo convencional, del verdecito, de la cosa, el Buda y el saumerio. ¿Qué mejor lugar para hablar de máscaras y personajes que un escenario, que un teatro con luces que está cargado de energía? Obviamente es raro, es original, pero sí, o sea, uno puede trabajar desde lo científico, si se quiere, porque, bueno, nace así, desde la vía de codificación, de la programación, de conocimiento del cerebro, de los estímulos que le llegan al cerebro. No es lo mismo que yo te diga te quiero y listo, que si yo te digo te quiero y te doy un abrazo, que si yo te digo te quiero, te doy un abrazo y te doy un regalo. El cerebro le llegan distintos estímulos. ¿Cuándo lo vas a procesar mejor? ¿El que te dice te quiero y sigue de largo o el que te dice te quiero y aparte lo refuerza con acciones? Entonces, los estímulos son importantes. Y yo a lo que voy es no a pelearnos con las máscaras, sino hacernos conscientes de esa máscara y ser conscientes que también tenemos un espacio para sacarnos esa máscara. Y me pareció tan atractiva la idea de poder sacarnos, armar nuestra máscara. Primero, concientizar nuestra máscara. Paso uno. Paso uno. ¿Qué nos molesta en la máscara? Hacer esa máscara. Darle un lugar, un espacio. ¿Por qué? Porque el cerebro, lo que pasa en nuestra cabeza es abstracto. Exactamente. Entonces, cuando lo plasmamos, ya sea, puede ser a través de una escritura, garabato, una tacita en cerámica, lo que sea, cuando lo pasamos a algo físico, el cerebro lo baja como una idea más real.
es algo que tangible. Además que hay algo muy poderoso en cuando estás creando algo con una intención, ¿viste? O conscientemente en este caso, de que estás procesando como esas emociones mientras haces con tus manos, es súper poderoso. Claro, es conciencia pura, es, bueno, vas a armar tu máscara y va a ser tuya. Y después, en ese lugar, en ese escenario donde nosotros creamos los personajes, primero vivir la incomodidad de la máscara, que eso me lo va a permitir la cosa que aprendí a través de la licenciatura en arte dramático. No va a ser una clase de teatro, va a ser cosas breves que están adaptadas para todo el mundo obviamente, pero donde vos vas a sentir la incomodidad de la máscara. Te voy a hacer notar como que no está bueno tener esa máscara. Y después, a través de un freno rotundo, que en realidad si yo lo pongo como paralelismo es ese freno de la vida, a veces es una enfermedad que te frena, te viene un camión de frente y te frenó. Entonces, desde la conciencia más plena y pura, vamos a sacarnos esa máscara y ver qué pasa, cómo nos relacionamos sin máscaras, qué nos pasa, quiénes somos. Darnos espacio con todos los estímulos que va a haber de qué nos pasa. Queremos bailar, queremos estar quietos, queremos observar. Y después bajarnos de ese escenario de nuestra vida, ya siendo nosotros, pero agradeciendo esa máscara, porque yo no me puedo pelear con mi propia máscara que me ayudó a atravesar las cosas. Yo la tengo que tener como aliada para decir, uy, ahora lo necesito, me apago. Y después, bueno, relajo, me la saco. Y bueno, la idea justamente del taller y de cuestiones así corporales, vivenciales, donde el cerebro va a estar estimulado al 1000x1000, un escenario muy grande de 14 metros por 10 de profundidad, un teatro de 200 personas, que va a estar a disponibilidad de 15, como mucho, porque esa magnitud, porque uno se siente una hormiga entrando a ese teatro y es lo que quiero que sintamos. Imponente. Porque la vida es imponente. Claro. La vida es imponente, es esto. Y acá tengo miles de posibilidades, entonces que explores tu lugar en ese mundo. Tal vez que, no sé, para hacer uno de los ejercicios uno se va a una punta, el otro se queda cerquita, se aleja de, no sé, de la música o vuelve. ¿Qué pasa? ¿No te parece curioso las dinámicas que se puedan formar que también dicten cosas? Sí, yo lo pienso, cuando yo lo pensé... nada, Flor va a estar haciendo este taller próximamente, igual luego nos vas a contar específicamente la información para que la gente se inscriba, pero siento que hay algo muy curioso que puede como suceder de las dinámicas dentro de la gente que está ahí, porque nada es casualidad. No, nada que ver. Y aparte cómo se está planteando desde la teatralidad en el escenario, que también va a ser loco. Hay gente que nunca se subió a un escenario y que va a ser su primera vez también. Y esto de la exposición, ¿no? La exposición sin ser expuestos, porque vamos a hacer público y no va a haber público. Pero esto, de ver qué nos pasa, y desde el cuidado integral, que todos se van a llevar su caja, su máscara, sus cosas, para que sigan explorando, porque la idea es que no termine ahí, que eso sea el puntapié inicial. Claro. Pero bueno, es algo totalmente distinto, es como el primer taller sin Reiki, diría, porque los otros siempre me echaba algo, pero este es totalmente expresión pura, pero es que estoy viendo tanta depresión que fue una de las cosas que me llevó, ¿no? Tanto en familiares, amigos, y en la vida misma, o sea, hay mucha gente muy triste que no le encuentra salida, y ese fue el motor. Decir, bueno, a ver,
¿qué coño pasa acá? Y de ver y empezar a estudiar y de ver cómo hilar todo eso, porque esa es otra. Sí. Está muy linda la locura de hacerlo Claro. arriba de un escenario, pero es como... ¿Cómo le busca, tipo, buscarle el sentido? Correcto. Yo, bueno, que fue lo que te comentaba, hace un par de semanas hice un video que casualmente se llama, o no me acuerdo que al final qué nombre le puse, pero algo era como que no es ansiedad, es creatividad, sin salida. Mira. Y no, o sea, yo tipo puro especulación total desde mi experiencia, porque yo hablo siempre como desde mi conocimiento empírico, desde mi experiencia, y es como que es una constante que a lo largo de mi vida, las veces que me he sentido mal, me he sentido deprimida, me he sentido con ansiedad, primero, una máscara que me estoy poniendo, una emoción que no estoy reconociendo y la dejo ahí atascada, y cuando la expreso, que yo lo veía más desde crear algo, ¿viste? Pero ahora sé que también es como, es tan simple como que te pones a llorar, Sofía. Sí, ya está, no busquemos más. Todas las veces eso fue como que lo que me salvó de alguna manera. Entonces, claro, luego que tú lo hables como que esto sucede porque es así, estas son como que las bases que lo respaldan, es como, bueno, no estoy tan loca. No, para nada. Pero aparte, esto es lo lindo, cuando uno empieza a ver un poquito más atrás, ¿no? Si lo linkeo, por ejemplo, con toda la parte cerebral, cuando uno está en un estado de alerta, tenemos 3 capas de cerebro, el cerebro reptiliano, ese que tenemos todos los seres humanos y todos los animales, uno está en estado de alerta, porque es lo más básico. Entonces, tenemos algo que se llama adrenalina y cortisol, que lo tenemos por las nubes, que está en nuestro sistema nervioso simpático, que de simpático no tiene nada, y el parasimpático, que nos relaja, porque nuestro cuerpo es sabio, nos da cosas para acelerarnos, en el caso de que haya un peligro, y cosas para relajarnos, para poder descansar, para poder relajar los músculos, la alegría con la dopamina. Bueno, eso está en nuestra biología, en nuestra química. Ahora, si yo estoy siempre en un estado de alerta constante, vos pensás que el cerebro entiende lo mismo. Si a vos te vienen un león de frente, te va a comer. ¿El cerebro qué hace? Segrega adrenalina porque va a tener que correr o que quedarse quietito o que pelear con el animal que tiene enfrente que lo viene a comer. Entonces, me empieza a acelerar el corazón. ¿Para qué? Para que bombee la sangre más rápido. Entonces me calienta los músculos por si hay que correr. Claro. Me cierre todo el sistema digestivo. No es hora de comer. No. Es tan simple como eso. Empieza a sudorar, la sudoración, mucho más para regular la temperatura. O sea, hay toda una cuestión. Ahora, cuando estamos en un estado de alerta permanente, la famosa ansiedad que tenemos todos todo el tiempo, ¿qué pasa? El sistema inmunológico, como gasta mucha energía cuando estamos en estado de alerta, no funciona correctamente. Claro, porque no tenés que... Entonces, ¿qué pasa? ¿Viste? Cuando uno se enferma y dice, ay, te bajaron las defensas, estás muy estresada. Bueno, hay una base científica para eso. Es que tu cuerpo está sintiendo todo el tiempo que está en un estado de amenaza latente y actúa con sus químicos para ayudarte a atravesar esa ansiedad, que tal vez que no está. O sea, ese peligro que vos ves no está como tal. Entonces, por eso es importante tener herramientas para bajarnos y sacarnos de esos estados. A veces la respiración, la respiración consciente, 1 minuto, pero no la cambies, no haga 3, 2, 4, no. Simplemente respira y hace consciente tu respiración. La respiración con respirar conscientemente activa un punto en el medio de los 2 hemisferios cerebrales. Entonces, eso hace que ese punto esté activo, entonces bajan las frecuencias en los 2 hemisferios. Entonces, ya eso te relaja. Respira. No te pido más que respires. Creo que la mayor cosa que damos por sentado a los seres humanos es el respirar. Todo lo damos por sentado. Todo lo damos por sentado. Muchas veces. Lo que aprendemos lo tomamos como nada, como algo intocable.
¿no? Por eso las creencias limitantes nos cuestan tanto derribarlas, porque las tenemos tan arraigadas. Y eso también es muy lindo, porque la mayor de las creencias limitantes se forman antes de nuestros 7 años. ¿Qué pasa? El cerebro hasta esa edad no está lo suficientemente maduro para procesar o para cuestionar algunas cosas. Por eso, si vos te dicen, viene un señor vestido de rojo el 24 de diciembre a entregarte regalos, por si hay niños viendo, a entregarte regalos y a todos, en todo el mundo le entrega a la misma hora, y eso, chicos, se lo cree, ¿verdad? O sea, todo lo que te dice el adulto mayor de referencia, te lo crees, porque tu cerebro no está preparado. Entonces, si vos creciste en una casa con, gente que se peleaba o que decían determinadas cosas, vos lo vas tomando como... creencias, como esto es mi realidad. Esto es la realidad, así. esto es así. Flor, ¿a qué edad nos comenzamos a hacer las máscaras? Bueno, depende mucho de cada uno. Hay chicos que uno dice no tiene la madurez suficiente, pero por la realidad que es como algo de supervivencia. Claro, dependiendo de cómo las cosas Una vez que tenés uso de razón, lo puedes hacer de forma consciente o inconsciente. Pero desde el chico que, no sé, para que no lo reten los padres, te hace un personaje o un acting, eso también es una máscara. El tema es que cuando somos chicos tenemos mayor libertad y sabemos cuándo usarla y cuándo no. Cuando somos más adultos, vamos dejando un poco la inocencia de lado y vamos actuando en la vida. ¿Y por qué? Porque un niño lo usa de manera más consciente. No debería ser al contrario. No, justamente el niño lo toma como un personaje que sabe va. Que es un juego. Es un juego. Claro. El niño juega. O sea, el niño no se va a hacer el buenito. El niño se va a hacer el buenito para que la mamá no lo rete o el papá. O el papá no lo rete. Después no va a seguir haciendo lío. El adulto no. Ay, me voy a mostrar de tal forma, ¿no? Que van a pensar de tal otra, ¿no? Y como te digo, siempre van a hablar. El tema es que cuando uno empieza a entender eso, bueno, uno vive también dentro de una sociedad, con una cultura, no es que yo hago lo que quiero y claro. Tenemos normas, ¿no? Pero siempre buscamos el equilibrio de qué es esto y que no me afecte. Está bien, no voy a romper las normas y voy a salir a gritar, no sé, en la calle y a romper. No, eso no, pero la realidad es que uno tiene que poder ser lo más genuino posible la mayoría del tiempo. Porque igual es como que se le dice máscara, básicamente es porque te está repercutiendo de alguna manera, o sea, como que estás... Vos sentís que no es propio. Exacto, que no es propio, que te está haciendo mal, estás reprimiendo ciertas emociones, puede que las estés somatizando, porque a mí me gusta decir que la Tierra es el teatro divino. Ay, me amo. Entonces, básicamente estamos acá, tipo, cumpliendo estos personajes donde Total. tú eres Flor y yo soy Sofía, pero estamos cumpliendo ese personaje de una manera genuina, ¿no? Como que ponerle que es de nuestra alma, como que cada vez nos vamos como tratando de volver más genuinos o purificando más, y creo que la idea es como que tratar de encarnar este personaje de la manera más auténtica posible, sin dañar al otro y sin dañarnos a nosotros mismos, ¿no? Total. Porque a veces como la gente suele estar más preocupada como no dañar al otro y no se dan cuenta de todo el daño que se hacen a ellos mismos. Entonces, quería saber cómo veías esto del teatro divino. Amo, no, te lo voy a robar. Me encanta. Róbalo porque yo se lo robé a alguien. No, me encanta. Y sí, en realidad la vida es, creo que lo decía Chaplin, una obra de teatro sin ensayo. Es así. Estamos improvisando todo el tiempo. Por eso lo dice Patito, que estamos improvisando todo el tiempo. Todo el tiempo. Y nos perdemos a veces de vivir las cosas por intentar hacerlas de una forma que tal vez que no. Desde todo, ¿no?
¿cuándo fue? Hace poco, no me acuerdo quién había ido a un recital de un cantante. Y había filmado, viste, el recital. Y había una persona grande que le decía, no, bueno, pero escúchame, no viste nada del recital, te la pasaste filmando. Y ahí hay un más joven que decía, qué copado, te quedó de recuerdo para siempre. Entonces, ¿quién está bien y quién está mal? Claro. ¿No? Porque si yo me pongo del lado del audio, digo, bueno, sí, tal vez que te perdiste el momento, pero a la vez tenés el recuerdo. Entonces, a lo que voy es que no hay un bien y un mal. Es qué te hace feliz a vos en ese momento. Si a vos te hace feliz apagar el celular y ver al artista, bienvenido sea. Ahora, si a vos te hace feliz porque para vos el verlo constantemente, ese recuerdo, te va a quedar y te va a hacer revivir cosas lindas, fírmalo. ¿Dónde está tu alegría? ¿Dónde estás vos en todo esto? No hay un bien o un mal, pero aplicarlo a todo. Y las máscaras, si bien son nada, es natural, no es algo malo, insisto, no es malo. El tema es llevar esa bandera todo el tiempo. Yo me puse que soy, no sé, la fuerte, o las madres antes, o los padres no lloraban porque eran los adultos, y tal vez que le pasaba humanizarnos más, ¿no? Como padres, y que vos decís, bueno, a ver, te puedo explicar que a mamá y a papá también nos pasan cosas, buenas, malas, y enseñarlos a atravesar, sino desde, viste, una cosa idílica que no es. Desde ese lugar nos tenemos que deconstruir, me parece. Hermoso, hermoso, hermoso. Quiero que nos cuentes dónde va a ser el taller, cuáles son tus redes, cómo pueden inscribirse, lo increíble que va a ser. Yo le pongo mucha fe, pero porque estoy en el backstage y todo el armado se van a ir con muchas cosas adentro y afuera, ¿no? Para que puedan seguir trabajando, esa es la idea. Va a ser en el Teatro Santa María, en Montevideo 842, es Cava, es casi llegando a Córdoba, Montevideo y Córdoba. Es un teatro hermosísimo. El 20 de junio, de 14 a 17 horas, los espero. Se pueden inscribir a través de Reiki Alas, que es Instagram o el WhatsApp. Así que 11 6600 6671. Y bueno, los espero. Aparte está súper accesible el precio, porque la idea justamente es esto, que cualquiera lo pueda hacer, que no tenga que tener absolutamente ningún tipo de conocimiento, sino ir a pasar un buen momento distinto, ser novedoso. Después van a tener todo el tiempo de sacarse fotos si quieren, de jugar y volverse a ser niños, que también eso te permite teatro, que está buenísimo volver a jugar. Pero nada, desde otro lugar. Sí, igual voy a dejar los links en la descripción para que le escriban a Flor si tienen dudas, si quieren preguntar cosas sin compromiso, pueden hacerlo. Y bueno, también yo todas te espero. las terapias, sí. Va a estar Sofi también. Yo voy a estar también. Todas las terapias también que ofreces, Flor, no sé si quieres decir algo, porque haces demasiadas cosas. Si tienen algo que les está pasando, escríbanle a Flor. Yo te voy a decir algo. Yo si te digo, te doy una sesión de Reiki, es imposible que te dé solo una sesión de Reiki. O sea, yo lo mecho con todo. Programación neurolingüística, con Reiki, todo. Porque veo al paciente de una forma integral. Y utilizas lo que el Todo paciente... sí. O sea, vos podés venir por una cosa, pero si yo noto que estás necesitando otra cosa, y te lo voy a mechar, o sea, y no con un cobro. O sea, vos venís, no sé, por una bio, por una sesión de Reiki, pero veo que necesitas flores o que te serviría, y vos te vas con el cosito para... Sí, porque lo veo de forma integral, porque no todos somos iguales, entonces es importantísimo escuchar. A veces yo tengo ese entrenamiento desde este lugar, ¿no? de poder escuchar y de decir, para, escuchate vos qué estás diciendo. Sí, claro. ¿No? Y ahí es donde vos linkeás
y podés hacer los cambios. Si no, queda esto, una sesión de Reiki, te vas así flotando, dormís bárbaro ese día y al día siguiente vuelven. Y yo, mi filosofía, es la filosofía del desapego. O sea, darte las herramientas a vos para que vos vayas generando tus propias herramientas. Claro. O sea, ni siquiera te digo quédate con las mías. Te digo, empezá por estas, fíjate, a ver si te gusta, si resonás. Y si no, las puedes ir modificando. Pero mientras que vos estés en actividad, haciendo algo para vos activamente, bienvenido sea lo que sea. Excelente, excelente. Gracias. Entonces, bueno, si necesitan terapia holística, Acá estoy. Flor es su Gracias, mujer. Sofi. Ay, gracias. a vos. Gracias, hermoso, gracias. Qué lindo, qué lindo. Ahora Logramos los micrófonos estaban apagados.